Bueno, buenas noches a todos. Nosotros vamos a hablar de clustering jerárquico. Mati, si quieres baja. Bueno, en una primera instancia cargamos las librerías que íbamos a usar. Después, ¿Todas esas, ¿no? en verdad puede que estamos, No, algunas eran del split anterior, no las terminamos usando, pero bueno, claro. están cargadas. ¿Qué les dije de hacer eso? No instalen o no no pongan librerías que no van a usar, porque todo eso es uso de memoria y uso de recursos. Ya le digo, ahora corre todo porque los datasets son chiquititos. Cuando le empieza a dar dataset más grande, Bien. no, ahí van a ver cómo empieza a explotar las máquinas. Bueno, después cargamos lo que eran todos los datos. Se tienen, como dijeron las chicas, 41 observaciones. Las mismas tienen asociado un número de observación que va del 1 al 71 y tiene cada tipo de pizza un ID asociado. Bueno, utilizamos la función summary para poder ver en primer lugar si había algún dato faltante y observamos que en el porcentaje de agua, en grasas y también en la cantidad de sodio contábamos con datos faltantes y también para poder tener una primera mirada de los valores máximos y mínimos que tenían los datos. Bueno, lo mismo que comentaron las chicas, no vamos a poner... después, bueno, con respecto a lo que era el porcentaje de agua, hicimos un botplot y un histograma. En primer lugar, bueno, no tienen outliers y la distribución es asimétrica. Con las proteínas observamos que había un outlier y bueno, que presenta una distribución sesgada a la izquierda. Decidimos no imputar ese dato ya que consideramos que probablemente era una pizza que tenía alto contenido de proteínas. Después luego con las grasas también nuevamente había outliers y la distribución es sesgada a la izquierda. Consideramos que esos outliers eran consecuencia de toppings que se podían tener esas pizzas y por eso tenían mayor contenido de grasa. Bueno, con las cenizas no hay outliers y la distribución es asimétrica. Con el sodio nuevamente hay outliers y la distribución es asimétrica. Y bueno, nuevamente consideramos lo mismo, que no íbamos a eliminar los datos, ya que probablemente haya sido por agregar algún tipo de topping a ese tipo de pizza que hizo que tenga más sodio. Bueno, los carbohidratos no presentan outliers y la distribución es asimétrica nuevamente. Calorías, un outlier. Y distribución asimétrica consideramos lo mismo, que era por algún tipo de topping que se le agregó a la pizza, por eso había un outlier. Bueno, luego utilizamos esta función para ver la proporción de datos faltantes de las variables y los imputamos por la mediana. Nuevamente verificamos que no hubiese datos faltantes y lo siguiente que hicimos fue determinar la correlación entre variables. Consideramos que aquellas que tenían un coeficiente mayor a 0,75 o menor a menos 0,75 eran las variables que estaban más correlacionadas. Y en base a eso determinamos que las cenizas y las proteínas tienen una correlación positiva, también las cenizas con la grasa, una correlación positiva, la grasa y el sodio, correlación positiva, las cenizas y el sodio, una correlación positiva, las cenizas y los carbohidratos, una correlación negativa, y por último las calorías y la proporción de agua, una correlación negativa. Luego consideramos que las demás eran insignificantes. Bueno, Ahora Bere va a comentar sobre el PCA. de las variables que estaban correlacionadas hicimos un PCA. Ahí, como podemos ver en el summary, las primeras dos componentes principales ya representan el 91% de los datos. Bueno, después el gráfico muestra lo mismo, pero en gráfico
Después, bueno, está el bplot que dice qué variable aporta más a qué componente principal. Como podemos ver, el sodio, el zen y la grasa aportan más a la componente principal 1 y después a la componente principal 2 el porcentaje de agua y los carbohidratos. Y bueno, finalmente agregamos las componentes principales al data frame. Después, bueno, el clustering jerárquico lo que hace es que agrupa los datos basándose en la distancia entre cada uno de ellos y busca que los datos que queden en el mismo clúster sean lo más similares posibles entre sí. Son jerárquicos porque tienen por objetivo agrupar clústeres para formar uno nuevo o separar alguno. Los divisivos lo que hace es que de un solo clúster va separando hasta llegar a todas las observaciones individuales y los aglomerativos parte de todas las observaciones individuales y llega a un solo clúster. Después normalizamos los valores de las componentes principales para asegurarnos que queden en el mismo rango. Y ¿Cómo? ¿Normalizar las componentes? los valores de las componentes principales, sí. O sea, el valor de PS1 y el valor de PS2. Sí. Bien. Pero, ¿y habían estandarizado antes? Sí, cuando hicimos el PSA, sí. Entonces no deberían estandarizar acá. Porque en realidad están tomando... Como que lo hicimos 2 veces. Claro, porque en realidad la componente principal ya te da la información que vos necesitas. No necesitas estandarizarla. Bueno, a ver, vamos a ver qué hicieron. Bueno, después verificamos si se podía hacer un análisis de clúster de las componentes principales, nada más no de todas las variables, haciendo una matriz de distancia y las representamos en el gráfico, donde las observaciones más similares toman color rojo. Y después, para determinar el número de clusters óptimo, usamos la función NR que también la usaron las chicas del otro grupo, que calcula el número óptimo a través de 30 métodos distintos y nos dio que el mejor número de clusters era 5. Bien. Bueno, después, con respecto a las medidas de similaridad, bueno, no sé si hasta acá querían agregar algo, hacer una pregunta, si se fue entendiendo más o menos lo que se hizo. Bueno, lo que teníamos que utilizar es... Te hago una consulta, la base de datos es la misma que usaron las chicas, que Sí, nos volvieron, ¿no? es la misma, O sí. sea, el correlograma debería dar exactamente lo mismo, por ejemplo. Debería darlo, ¿no? Sí. Igual nosotros usamos las componentes principales nada más para hacer todo el análisis, no usamos toda la base de datos. Pero para el correlo. No, para el Sí, para el correlograma. Sí, correlograma para el usamos correlograma nada sí. más. Pero yo digo para todo este análisis que viene ahora, que no va a dar lo mismo, poner el número de clúster no da lo mismo que el que le diga a las chicas. ¿No hicieron nada con los originales? ¿Todo Hicimos el PCA. pusieron el PCA y después trabajaron con los dos componentes nada más? Hicimos el PCA y después trabajamos con los dos componentes, sí. Bueno. Bueno, en esta parte acá arranca la explicación del coeficiente de correlación de Pearson, que es un coeficiente que básicamente lo que hace es encontrar una correlación entre dos variables. Acá explicamos más o menos, bueno, si es menor a 0 existe una correlación negativa, si es mayor a 0 positiva, y si es igual a 0 no podemos decir que no existe correlación porque puede ser que sea una correlación que no sea lineal. Y algunas ventajas de este coeficiente es que el valor es independiente de cualquier unidad que se utilice para medir las variables. Bueno, y si la muestra es grande es más probable que sea más exacto.
Bueno, y algunas desventajas, es necesario que las dos variables sean medidas en un nivel cualitativo, continuo. La distribución de las variables debe ser semejante. Y este sería el código para ejecutar este coeficiente de Pearson. Y el valor que nos entrega es este de acá, que vemos que, bueno, obviamente entre ellas hay correlación. Y parecía que nos está diciendo que no existe correlación entre estas dos variables. No, un número muy chiquito. Una consulta. Sí, ¿Quién es el coeficiente de correlación de Pearson? ¿quién es? Sí. No lo conozco, muchacho. ¿Y cómo No, aprobaste operativa 2? ¿Cómo? Eso iba a decir. ¿Cómo aprobaste estadística? Eso iba a decir yo. Bueno, a ver, preguntémoslo en general. A ver ¿Quién si- me dice que es acá hay dos cosas para ver, importante. Una, primero, ¿quién es el coeficiente de correlación de Pearson? No me acuerdo. A ver, subí, vamos, nadie diga nada. Subí un poco. ¿Qué es lo que explica? Vos lo estás explicando. Entonces, el tema de una cosa es explicar y otra cosa es entender lo que estás explicando. Vamos por ahí. Sí, explicaría la correlación entre variables. ¿Qué tipo de correlación? Lineal. Correlación lineal. Bien, entonces, si te dice qué tan buena es o no la correlación Sí. lineal entre dos variables que vos ponés acá, varía entre 0 y 1. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo fue la pregunta? Ahí dice, correlación, ¿dónde está? No, ¿entre qué valores varía? Entre -1 y 1. y 1. Bueno, ¿y qué conocen que varía entre -1 y 1? ¿La pendiente? No. Sí, no. No, igual me estás matando. A ver, ustedes están analizando correlación. ¿Qué analiza el correlograma también, por ejemplo? ¿Alguno sabe, sin decir lo que es? ¿Alguno sabe lo que es? ¿O tiene idea de que podía saber lo que es? ¿Nadie? Yo tengo una idea, pero Bien. no voy a decir. Muy bien. No, pero vos, vale que no La hay. ayudante operativa sabe, muy bien. Es un buen Comienzo. comienzo. ¿Está bien? A ver, pero ustedes están. Porque yo a ver, la idea es que ustedes entiendan. Pero voy a poner la cámara así me ven enojada. No. La idea es que ustedes no solamente puedan explicar esto, sino que entiendan lo que están haciendo. Y cuando ustedes vayan a buscar cosas, ustedes saben que hay un montón de cosas que se llaman de distintas formas. Y a veces uno las nombra de alguna forma, pero tienen un nombre, a veces, como en este caso, correlación de Pearson, tienen nombre y apellido. ¿Está bien? Nosotros lo conocemos mucho más sencillo. Ahora. ¿Puedo tirar una pista? ¿Cómo? ¿Puedo tirar una pista? No, nada. Está muteada, Valentina. A ver, lo que estamos buscando es, tratemos de ver lo que dice. Estamos hablando de correlación. Y por ahí por ahí abajo decía, pero que lo encuentre, correlación lineal, dice, ¿no? Sí, en algún lado. Sí. Decía de correlación lineal, bueno, si era 0 no se podía determinar si era. Bueno, listo. Entonces, si estamos hablando de correlación y correlación lineal, de hecho, mostrame el correlograma. ¿Lo tienen hecho ahí arriba? ¿Qué tienen ahí? Aparte de un correlograma, ¿no? ¿Qué es el 0,85 y menos 63, 0,4? El coeficiente de correlación. ¿Y quién es cuál? ¿El de Pearson? Sí. Bien. ¿Y qué es el coeficiente? ¿Y qué es eso? Sería un poco el ajuste de los puntos a la recta. ¿Y qué es eso? En una regresión lineal, en la salida de El regresión R, lineal. el R ¿Qué? Cuadrado. El R. El R chiquito, El R no el chiquito. R cuadrado. No el R cuadrado, el R. La raíz cuadrada del R cuadrado. Por eso le digo, es el R de toda la vida. Cuando usted tira una recta y lo primero que le piden es el R. El R o el R cuadrado, no para saber. Bueno, eso es el coeficiente de Pearson. El coeficiente de correlación.
Miren si no era un viejo amigo nuestro. Claro, lo están usando, por eso le digo, de eso tienen que aprender. Esto es importantísimo que aprendan, no en esta materia, como ingeniero, que cuando están viendo algo, che, esto es algo que yo ya conozco. Y yo el otro día se lo dije, acuérdense que correlación de Pearson ya lo conocemos con otro nombre, en realidad no lo conocemos como coeficiente de correlación de Pearson, no lo llamamos habitualmente, así decimos el R. Tiramos una recta y nos fijamos en el R. Así hablamos bien bruscamente, digamos, pero en realidad lo que estamos haciendo es una regresión lineal, ajustamos los puntos y lo que buscamos es, para saber si el ajuste es bueno o no, lo que usamos es el R o el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Está? Bien. Bien. Nos Ahora, mide el grado de asociación de las variables. Nosotros veíamos, si es muy cercano a 1, están asociadas positivamente. Es decir, crece una, crece la otra. Si es negativo, una crece y la otra decrece. Eso es lo que nos está diciendo. es una cosa. Ahora, baja al R, ahí, donde está la cosa del R. Y explícame de vuelta lo que viste ahí. Lo que hiciste y lo que viste. Y, bueno, obviamente, entre las intersecciones entre ellas va a dar 1. Sí. Y estas son valores cercanos a 0. ¿Está bien o no? Y me está indicando que no hay correlación lineal. ¿Y está bien o no? Podría ser, sí. Yo creo que sí. O sea, CP1 y CP2 podrían estar correlacionadas. Podrían, no sé si podrían estar correlacionadas. ¿Podrían o no? Sí, podrían. Creo que sí. Pasa que una representa una parte de unas variables que la vimos acá arriba. ¿Qué? A ver, volvamos para atrás. ¿Qué es PCA? ¿Qué hace el PCA? Justamente por definición tienen que ser perpendiculares esos dos. Exacto. Exactamente. El PCA lo que hace, me transforma variables muy correlacionadas, o la idea es que encontrar la variable muy relacionada y me la transforma en otro espacio donde todas las variables son independientes entre sí. O sea que sí o sí, eso que tiraste ahí, No, ese bueno, programa, tiene que dar 1 en la diagonal y 0. Tiene que dar la matriz de identidad, si no el PCA está mal. Está, entonces, ojo con eso, ¿eh? Claro, bueno, yo tenía más o menos esa idea, pero no podía, no estaba 100% seguro. Bueno. Si no podía pasar. No. Pero por definición, lo que hace PCA es encuentra variables, las componentes principales son variables independientes entre sí. Esa es justamente la gracia de aplicar un PCA. Son ortogonales entre sí. Ortogonales entre sí. ¿Está? Bien. Bueno, eso, cuidado, o sea, todo lo que vamos viendo atrás, hay que seguir aprendiéndolo y teniéndolo en cuenta para adelante. ¿Está bien? Y tienen que darse cuenta de esas cosas. O sea, ¿cómo sé si saben o no saben de un tema? Y con estas cosas, si no pueden reconocer ese tipo de patrones o ese tipo de cosas cuando la están viendo aplicada a otro lado. ¿Está? Ojo con esas cosas. Es la definición de PCA. Bien. Bueno, el método Jackknife Correlation, que es más un método para encontrar los posibles coeficientes de correlación y tratando de atenuar el peso de los outliers. Eso sería básicamente lo que hace. Va haciendo como observación a observación, va excluyendo cada observación y calculando la correlación entre las variables. Y después hace un promedio entre todas. Bueno, acá estaría la función, que la buscamos de alguna fuente de internet. O sea, lo que hace es calcular la correlación entre n-1 variables. Exactamente, porque va descartando siempre, digamos, la observación I, que diría acá. Y después, bueno, hace el promedio entre todas y nos dio, bueno, lo mismo también, muy cercano a 0. Bueno. Está bien, ¿ven? Acá es donde no tiene, pues yo les preguntaba, hicieron solamente con las dos primeras componentes, no tiene sentido aplicar la correlación, este tipo de análisis de correlación en las PCA. Porque Claro, todo va a dar sí. que no. Claro. Está bien, sí. Perfecto, bueno, clustering jerárquico. Hay dos tipos. Primero tenemos aglomerativos, que son los métodos que parten de todo el conjunto. No, perdón, al revés.
estos métodos lo que van haciendo es formar grupos. Inicialmente tenés todas las observaciones serían un clustering y los vas juntando en clustering un poquito más grandes, donde encuentra, digamos, similitudes entre los datos. O sea, hasta que termina, hasta el final, que los engloba todo en un mismo conglomerado. No sé si lo entendí bien. Si alguien lo entendió, repregunte. Si alguien no lo entendió, lo intenté explicar no leyendo esto, sino un poquito más común. O sea, lo que hace es, tenés 41 observaciones, por ejemplo, en este caso. Bueno, inicialmente las 41 observaciones son un clustering y va tomando las observaciones que son más similares y va juntándolas. Así hasta que lo reduce a todo en un mismo conglomerado. Ahí, para que por ahí no se Por ahí se va a ver un poquito más claro en el gráfico. O sea, cuando dijo que cada observación es un clúster. Claro, son 41 clústeres 41 originales. ¿Está bien? Porque se entendió medio como que todos formaban uno solo. Yo arranco de 41 clústeres y después voy descendiendo hasta probando métodos hasta llegar a un clúster donde están todas las observaciones pertenecen al mismo clúster. Eso es un método aglomerativo. ¿Está bien? Bien. Bueno, y hay distintos métodos, o sea, distintos linkey. Tenés el simple, que calcula la distancia de todos los posibles pares, formando el linkey completo, bueno, promedio entre grupos, método centroide. Cada uno calcula la distancia de una forma distinta, digamos. Bueno, y acá sería el algoritmo para ejecutarlos. De nuevo, lo hicimos solamente con las dos variables CP1 y CP2. Por ejemplo, este primero es el simple. Acá estarían las 41 observaciones y cada una de estas ramas vendría a ser un clustering. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El segundo, este es otro método. En realidad no es un clúster cada uno de esos. Sí, no, perdón, sí, tenés razón. Pasa que como dijimos que tenía 5 niveles, bueno, estaban los 5 niveles acá. No, pero ahí todavía No hicimos la están marcados partición. los niveles todavía. Entonces, Eso lo hicimos porque si se fijan, habían 6 métodos y cada endograma es distinto entre ellos. Los van agrupando de distinta forma. Ahí. A ver, cada uno de los métodos que están arriba, el linkage completo, son formas distintas de calcular ¿qué? La distancia. ¿La distancia cuál? Entre los valores. Entre los clústeres. Sí, entre los clústeres. Entre los centroides, entre los clústeres, intraclúster. No. Intercluster o no. Entre los clústeres. Es intercluster. La de afuera, claro, no, entre los O sea, acá, a diferencia de lo que hacían antes en K-medias, que era tratar de buscar la mejor distancia, digamos, la menor distancia entre los grupos de un mismo clúster respecto a su centroide, y después nos tomábamos a ver cuál era, tratábamos de buscar la que daba la menor entre todos los grupos que quedaban, ver cuál era la menor distancia media entre los centroides y los pertenecientes a su clúster. Acá en realidad lo que estamos viendo es la otra cosa. Cada uno de estos métodos calcula de distinta forma las distancias que hay entre los clústeres. ¿Ves? Fíjense que, por ejemplo, en el link simple dice, se calcula la distancia entre todos los posibles pares formados por una observación del clúster A y una del clúster B. O sea, yo divido en clúster. Vamos a suponer que tengo dos. Elijo una observación del clúster A, una observación del clúster B y le calculo la distancia entre ellos. No estoy calculando distancia contra el centro, estoy calculando distancia entre dos observaciones. La menor de todas ellas se selecciona como la distancia entre los dos clústeres. Pero yo hice todas las posibles combinaciones primero.
¿Está bien? Después dice, se trata de la medida menos conservadora, que se llama la mínima intercluster dissimilarity, porque lo que mide acá es la similitud, digamos, se llama así. El linkage completo dice, se calcula la distancia entre todos los posibles pares formados por una observación de clúster A y clúster B, o sea, hace lo mismo, pero la mayor de todas ellas se selecciona como la distancia entre los clústeres. O sea, en el simple lo que hace es calcula todas las posibles distancias entre las observaciones de los pares observados, digamos, de cada clúster, y se queda con el mínimo de todos. El completo se queda con el máximo. Entonces son distintas formas de encarar con cómo es la distancia que tiene. El promedio entre grupos es otro, el método del centroide es otro, se calcula el promedio, se calcula el centroide de cada uno de los clústeres y se selecciona la distancia entre ellos como la distancia entre los dos clústeres. Nacho, Sí. pregunta, ¿acá el centroide no es aleatorio? No, acá no hay centroide, después lo calcula. Bien. Porque en realidad vos acá, no sé si lo explicaron, lo explican más abajo, de que cómo se van uniendo. ¿El grafiquito lo hicieron o no? Arriba yo no lo vi, pero como un cachito se me cortó. No, arriba no está. Ok. O sea, lo que va haciendo es en este caso que es aglomerativo, va uniendo y va calculando después los centroides. Pero no es como el otro que pone el centroide y empieza a calcular los que están al lado. Es otra forma distinta de trabajar. Claro, bien, se entendió. Entonces, cuando vos haces eso, bueno, acá lo que hicieron fue en la continuación el clúster aglomerativo, lo que hicieron fue aplicar ese método y fíjense que en ese método, bueno, primero pone hclust, que es la función. La distancia le pone que la va a calcular entre qué pares y en dónde va a calcular, digamos, la distancia. Y también le pone cuál es el método que va a utilizar para calcular esa distancia. Que va a ser single, ahí no está puesta. Está bien. Single, ¿ves? Complete, average, centroide, median y guardo 2 de 2. Ahí lo que le está indicando es, calculame esto, el clúster jerárquico, pero con esta medida que yo quiero de similaritud. ¿Bien? Y después lo que se hace es, se grafica ese clúster. Acá como son jerárquicos, ahí aparece esto que está acá abajo, que es el endograma. El endograma es la forma de representar un clúster jerárquico. Y a diferencia de lo que veíamos antes en K-medias, que uno graficaba las observaciones y ponía los pintadas de colores para ver a qué clúster pertenecían, acá en realidad uno grafica, fíjense, abajo están las 41 observaciones, o sea que cuando esto se complique, fíjense en el caso de las canciones que hay 3000 y pico, se les va a complicar verlo, y lo que me está graficando es como una relación, hay una jerarquía, ¿ves? Ustedes la pueden ver en el árbol. Entonces, bueno, creo que después lo van a explicar. Después, cuando se hace la partición del árbol, yo determino, en función de lo que veo, cuántos clústeres me voy a quedar. Acá yo no es al revés. En Camille yo le digo, che, haceme 5 clústeres, haceme 3 clústeres. Acá yo le digo, haceme todo, agrupame todos, y después yo voy a determinar la cantidad de clústeres que me quedo. Que ahora, bueno, lo dejo seguir para ver hasta dónde van, y si no, de último lo explicamos después, lo que falta. Dale. Bueno. Pero a ver, fíjate, mostrar los dendogramas. Sí. El primero, que es que con el simple, fíjense la forma que tiene. Y fíjense la forma que tiene con el otro, con el completo. Es distinto. O sea, son clústeres distintos. No se pueden ver. No. Achicalo. No. Pero si se fijan en la estructura, fíjense que este tiene arriba Sí. como hace 2 columnas distintas, digamos, grandes, y el otro era como más escalonado. Igual eso lo tienen, ya están cargados, así que lo tienen para ver. Bien. Bueno, están los de todos los métodos con su determinado dendograma. Y bueno, esto más que nada para ver la distribución de cada método. Bueno, y ahora arrancan los divisivos. Bueno, bien ahí como mencionaba Nacho, con los métodos jerárquicos lo que se obtienen son dendogramas, los cuales en cada los extremos se denominan las hojas y muestran la similitud de las observaciones
y esas medias se pueden unir a otras ramas y dependiendo de la altura de que se hace esa unión, está relacionada con cuán diferentes son. Si es más próxima a la unión, son más similares, mientras que más alta es la unión, son más distintas las observaciones. Bueno, pasando a lo que son los métodos divisivos jerárquicos, a diferencia de los aglomerativos, se parte, en este caso, de un único clúster, que bueno, en base al ejemplo, tiene 41 observaciones y se van realizando las divisiones en base a la similitud que presentan estas observaciones. En este caso se realizó con la función diana en R, que a diferencia también de los aglomerativos, no tienen los distintos métodos de enlace como son el simple, el complejo o el centroide o la mediana, directamente se ingresa con la función diana. Y bueno, si bajas un poco más, Mati. Este fue el endograma divisivo que obtuvimos. Y ahora Euge les va a hablar de la correlación cofenética para poder realizar las particiones. La correlación cofenética mide la correlación entre las distancias de la matriz de distancia y las representadas en el dendrograma. El método que tenga el valor más cercano a 1 es el que en el dendrograma mejor refleja la similitud entre las observaciones. Ahí hicimos la tabla y como pueden ver, el que más las explica, el que está más cercano a 1 es el del promedio. Hola. Si alguien está hablando, se me pregunta. ¿Se te cortó, fue? ¿No? Ah, ok, pues pensé que iba a decir. Bueno. Bueno, no, lo que pasó fue que a último momento se nos fue un compañero que tenía que dar todo esto, entonces estábamos medio improvisando y nada. Tuvo un inconveniente. Claro. Bueno, acá sería la parte del dendrograma y cómo cortarlo. Bueno, nosotros elegimos trabajar sobre el promedio, el aglomerativo promedio, porque era el que mejor, en esta tablita, el que más se acercaba a 1 era el promedio. En función de la correlación cofenética. Exactamente. Bueno, si se realiza un corte horizontal a una determinada altura del dendrograma, el número de ramas que sobrepasan en sentido ascendente dicho corte se corresponde con el número de clúster. La altura del corte controla el número de clúster obtenido, o sea, depende de dónde cortemos de forma horizontal, este dendrograma nos va a decir cuántos clúster hay, el número de clúster. Anteriormente se había demostrado que el mejor número de clúster era 5. Por lo tanto, se va a cortar el dendrograma de manera que exponga este número. Bueno, acá esta sería la función para cortar el árbol y quedaría de esta forma. Ya quedan expuestos, digamos, los 5 clústeres. La función es cut3. Bueno, acá está de una forma un poco más visual, que también le mostró el otro grupo, cómo están distribuidos los 5 clústeres. Y cada agrupación tiene sus respectivas observaciones. Bueno, están graficados también en función de los coeficientes principal 1 y 2. Y este es otro dendrograma, es el divisivo de Diana, que era el otro método. El otro era el aglomerativo, este era el divisivo, y también, bueno, lo pusimos acá para ver cómo estaba agrupado.
esta es otra forma de representarlo. Acá lo encierra en rectangulitos. Esta también otra forma de representarlo, igual que esta, pero el aglomerativo. Bueno. Y también por último hicimos una comparación de los dendogramas. A la izquierda está el aglomerativo y a la derecha está el divisivo. Y lo que hace es unir los valores de la izquierda con la derecha para ver alguna similitud entre ellos. Une la misma observación. Claro, por ejemplo, la 33 la une con la 33 para ubicarlo, digamos, en el aglomerativo a la izquierda y en el divisivo a la derecha. Una observación con observación, claro. Bueno, y por último, el heat maps, un mapa de calor. Son los resultados obtenidos al representar en una matriz de valor en la que en lugar de números se muestra un gradiente de color proporcional al valor de cada variable de cada posición. La combinación de un dendograma con un GenMat permite ordenar por semejanza las filas y las columnas de la matriz, a la vez que se muestra con un código de colores el valor de las variables. Se consigue así representar más información que con un simple endograma y se facilita la identificación visual de los posibles patrones característicos de cada clúster. Okay. Este sería el código para ejecutar o representar el mapa de valor, donde se pone la base de datos, el cluster row sería por filas y por columnas. Se usa la distancia euclidiana y con el método de la media, ¿no? Sí, el promedio. Y acá quedaría representado, acá estaría el endograma de este lado. Cada una de las columnas sería una de las variables, la 1 y la 2, y cada fila es una observación. Y los colores representan la similitud entre las observaciones. Bueno, y esta sería la bibliografía, chiquita, pero potente. Bueno, ahí, a ver, mostrame arriba donde hicieron el código del HClust. ¿Del? Perdón, no te escuché. El HClust. ¿Del H? Sí, cuando hicieron el primer... En los aglomerativos. Hay otro, ustedes usaron solamente HClust, ¿no? Hay otro que se llama Agnes, también que usa para... Ah, acá, sí. Bien. Bueno, ustedes de ahí no le están... En la distancia... Usted no le calculó la distancia antes. No, le pusimos ahí adentro del HClust la distancia, que creo que usa la euclidiana. Sí, por Claro. default. Bueno, ahí se puede poner dentro de la distancia, ustedes pueden usar cualquiera de las distancias que se vieron antes. ¿Está bien? O sea, este método tiene dos cosas. Por un lado, es cómo voy a medir la distancia, que eso indica la primera parte del HClust. Es más, tienen el R para... Si no lo comparto yo.